Buenos días. Centro Cristiano Cordero de Dios le da la bienvenida. A veces siente que obedecer al Señor Dios solo le trae más problemas. Hoy vamos a ver lo que le pasó a Elías cuando él cumplió el mandato del Señor. Abran sus Biblias en Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Comenzamos en el versículo 1. Ahora bien, Elías, quien era de Tisbe en Galaad, le dijo al rey Acab: tan cierto como el que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. En la semana pasada estudiamos este versículo y concluimos que Elías no dijo eso por su propia iniciativa, sino que Elías estuvo obedeciendo el mandato directo de Dios mismo. Hemos observado la valentía de Elías en atreverse a hablar así a un rey en esos tiempos cuando Acab hubiera podido fácilmente decir a sus soldados que lo mataran y lo hubieran hecho sin demora. Hablamos de que podemos nosotros tener este nivel de valentía y confianza si desarrollamos una relación profunda y estrecha con Dios y si tenemos confianza que estamos obedeciéndole a Dios en cada paso en nuestras vidas. Hemos visto que Acab no respetó a Dios, sino que adoraba a ídolos traídos del extranjero por su esposa pagana, Jezabel. Hemos visto que por medio de esta sequía, Dios le mostraba a Acab que sus ídolos no pudieron hacer nada. Era una manera de mostrarle que solamente Yahvé o Jehová es el único verdadero Dios. Pero, ¿qué le pasó a Elías cuando cumplió el mandato del Señor? Como les dije la semana pasada, debemos ponernos en las sandalias de estos personajes de la historia bíblica para realmente llegar a entender. Cuando Elías le obedeció al Señor por proclamar la sequía, Elías también tenía que sufrir la consecuencia de la sequía. Mire conmigo en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 2 y 3. Y ahora vamos a leer desde la Reina Valera 1960. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo, versículo 3, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit. La Nueva Traducción Viviente dice, junto al arroyo, que está frente al Jordán. Es interesante para mí que todas las traducciones, yo consulté 9 distintas traducciones y todos ellos utilizan la palabra escóndete. Cuando busqué lo que significa en el hebreo original, dice, debes esconderte. Supongo que Elías tenía que esconderse porque en este punto en la historia, Acab le buscaba para matarlo. Era Dios quien le dijo que Elías debe esconderse. No siempre es la voluntad de Dios que uno debe ser mártir. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos creyentes fieles escondieron judíos que los nazis querían matar. Podemos aprender mucho acerca de cómo vivir bajo regímenes que se oponen a lo que es justo y recto, por observar cuidadosamente cómo vivieron personas como Elías bajo el reino de Acab, el malo. Seguimos, el versículo 4.
beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Versículo 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Cuando yo era niño, me encantaban las historias de Elías, y recuerdo ser impresionado por el milagro de que Dios mandó que los cuervos le trajeran pan y carne a Elías en esta manera. Supongo que fue suficiente comida para sobrevivir, pero no fue una parrillada del el carbonero. Podemos estar seguros de que estos meses al lado del arroyo Kerit no fueron llenos de lujo para Elías. Se incomodó por ser obediente. Imagínese cómo fue la experiencia para Elías. A veces se siente que obedecer al Señor Dios solo le trae más problemas. Pero al fin de la historia podríamos ver que Dios es sabio, justo y bueno. Aun si sufrimos por obedecer a Dios, vale la pena. ¿Recuerda la historia de Job? Este hombre Job sufrió bastante y no hizo nada para merecer este sufrimiento. Pero al fin de la historia, vemos que Dios le dio una recompensa. En Santiago 5:11 dice así: honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Imagine la soledad de Elías en este arroyo escondido. Por lo menos Moisés en el desierto, 600 años antes, tenía a su hermano Aarón y a su hermana Miriam y todo el pueblo de Israel. Y Moisés tenía mucho que hacer, incluso escribiendo los primeros 5 libros de la Biblia. Hasta donde sabemos, Elías no escribió ninguna parte de la Biblia, excepto tal vez estos capítulos contando su historia. ¿Qué hizo Elías durante todo este tiempo? Para mí es muy difícil esperar. Parece que Elías no tenía muchas tareas durante este tiempo. Supongo que la sequía duró por unos meses, antes de que todo el arroyo se secara. Pero hay que notar que Elías estaba obedeciendo al Señor por esperar así. A veces, cuando queremos servirle a Dios, sentimos ansiedad o inquietud, pensando que debemos hacerlo ahora mismo. No digo que debemos ser perezosos. Mi convicción personal es que debemos encontrar una manera de servir donde quiera que estemos. Pero les doy un ejemplo personal del proceso de esperar activamente. Dios me llamó a ser misionero en 1984, antes de que entrara en la escuela de medicina. En mi caso, yo tuve que prepararme para el servicio que hago hoy. Entonces, después de esta llamada, yo invertí unos 4 años en la escuela de medicina, 3 más en mi posgrado en pediatría para hacerme especialista en pediatría, unos años en un consultorio particular donde obtuve experiencia práctica en mi carrera y 5 años realizando ministerio en un centro de salud para los pobres
donde obtuve experiencia enseñando a otros médicos y también experiencia enseñando la Biblia. Y 5 años más en el seminario, estudiando la palabra de Dios y cómo enseñarla mejor. Durante todo este tiempo estaba creciendo en mi caminata personal con Dios, habilidades para ministerio y experiencia en el ministerio. Todo este tiempo estaba practicando compartir la fe con vecinos y compañeros de trabajo, tomando pasos pequeños de obediencia al Señor. Yo y Cheryl enseñamos en la escuela bíblica con niños. Teníamos unas reuniones en casa para estudios bíblicos. Hablamos de la fe en Cristo con unos amigos y vecinos y siempre estuvimos leyendo la Biblia, aprendiendo de otros con más experiencia. Usted no debe esperar pasivamente, pero tal vez usted necesita cumplir su carrera en el colegio o en la universidad y ayudar en la escuela dominical o la academia bíblica, estudiar su Biblia para saber mejor cómo responder a preguntas difíciles. La vida cristiana es de largo plazo y a veces hay épocas que requieren paciencia, perseverancia y preparación. Primera de Reyes 17, versículo 7. Pasados algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. La Biblia de las Américas dice, y sucedió que después de algún tiempo, el arroyo se secó. La Nueva Versión Internacional dice, algún tiempo después. Y Dios habla hoy, dice, al cabo de unos días. Imagínese cómo fueron estos meses al lado del arroyo Kerit. Póngase en el lugar de Elías. Todos los días se notaba que había menos agua en la quebrada que el día anterior. Dios, no sé qué hacer. En pocos días no tendré agua. El texto bíblico sugiere que Dios no le dijo de antemano qué iba a hacer, sino la palabra de Dios vino a Elías después de que se había secado el arroyo. A veces no podemos ver de antemano cómo Dios nos va a proveer. Eso es lo que quiso decir el apóstol Pablo cuando dijo en el 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7, en la Reina Valera Contemporánea. Dice, porque vivimos por la fe y no por la vista. No sé si usted puede recordar algún momento cuando tuvo que esperar y confiar en el Señor por la fe. Para mí, esto pasó antes de que conociera a mi esposa, cuando no podía ver a ninguna candidata para reina de mi corazón. No quiero esperar más, Dios. Y he experimentado muchos tiempos cuando no pude ver qué iba a hacer Dios y tuve que esperar con fe. Por ejemplo, cuando uno está buscando empleo, tiene que tomar pasos de fe y ser diligente, poniendo carpetas en varios lugares hasta que Dios revela cuál sería lo mejor. Ok, versículo 8. Primera de Reyes 17, 8. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, y la Biblia de las Américas dice, vino después a él la palabra del Señor. Siguiendo la idea. Versículo 9. Dice así, levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. He aquí, yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. La esposa pagana malvada de Acab, Jezabel, era de Sidón, el mismo lugar
donde se fue Elías. Entonces Dios envió a Elías fuera de Israel, a un pueblo extranjero y pagano. Jesús menciona esto en el Nuevo Testamento como evidencia de que Dios ha escogido a personas de todos países para ser creyentes. Porque a lo largo de la sequía, uno de los resultados de la sequía era la salvación de esta mujer y su hijo. Porque en el versículo 24, Primera de Reyes 17:24, la Biblia dice así: Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. La Nueva Traducción Viviente traduce así: Ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y que de verdad el Señor habla por medio de usted. Le recomiendo a usted que lea el resto de esta encantadora historia en casa hoy. Se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 17. La historia es muy chévere, disfrútalo. Me llama mucho la atención lo que dijo Dios a Elías: Yo he mandado a una viuda que te sustente. La Nueva Traducción Viviente y la NBI, Nueva Versión Internacional, ambos dicen: Yo he ordenado. La Reina Valera Contemporánea dice muy bien que ya he dispuesto que una viuda de allí que una viuda que allí vive te dé de comer. No creo que la mujer sabía que Dios le dio una orden, que ella debería darle de comer a Elías. Aprendemos de versículos así cómo obra Dios. Como dice la Reina Valera Contemporánea: he dispuesto que. Dios puso en el corazón de la mujer ser dispuesto a ayudarle a Elías, cuando de verdad no tenía sentido. Dios siempre está trabajando en corazones. No sabemos quién va a responder al Evangelio. Solo tenemos que ser fiel a compartir. Y vamos a ser sorprendidos a veces cuando alguien responde. Una vez, cuando yo era universitario, un grupo de creyentes jóvenes fuimos a la playa para compartir el Evangelio con las personas allí. Y en una ocasión, yo compartí el Evangelio con un joven que nunca había visto ni antes ni después, pero era como una cita arreglada por Dios. Sus amigos estaban burlándose de él, pero en este momento, este joven estuvo completamente concentrado en lo que estuve diciendo. Y yo también sentí un poder sobrenatural que me ayudó a enfocarme en citar unos versículos claves de memoria sin estar distraído. Dios me ayudó y yo fui obediente. Y estoy seguro de que este joven estará en el cielo. Me gustaría saber qué pasó en su vida después. Seguimos con la historia. Voy a leer desde la Nueva Traducción Viviente. Primera de Reyes 17, versículos 10 hasta 12. Elías se dirigió a Sarepta, y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña, y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y dijo: también, tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió: le juro por el Señor, su Dios, que no tengo ni un pedazo de pan en la casa.
Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después, mi hijo y yo moriremos. Supongo que ella pensaba que iba a ser su última comida y después morirían de hambre por el impacto de la sequía tan severa y prolongada. Pero mire lo que le dijo Elías en el versículo 13. Elías le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Hazme a mí primero y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Imagínese, suena muy egoísta de Elías, ¿no es cierto? Deme a mí primero, y después usted puede tomar lo que sobre. Pero no era así. Lo que hizo Elías fue darle un desafío que requirió fe. El resto de lo que Elías iba a decir explica a la mujer que Dios promete proveer en una manera milagrosa. Para obedecer la palabra de Elías, ella tenía que creerle. Tenía que tomar un paso de fe en contra de la lógica humana. Escuche el resto de lo que dijo Elías. Versículos 14 hasta 16. Pues el Señor, Dios de Israel, dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes, hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Entonces, la viuda actuó de acuerdo con la fe, y Dios le recompensó con comida por toda la sequía. Ella tenía que confiar en la palabra de Dios. Recuerde que dice el versículo 24 que hemos ya leído. Ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y que de verdad el Señor habla por medio de usted. Ok, vamos a la interpretación. Recuerde, los pasos de estudiar la Biblia son observación, lo que hemos hecho ya, interpretación, y es decir, sacar el significado de lo que dice el texto, y la tercera, la aplicación a nuestras vidas en la actualidad. Observación, interpretación, aplicación. Ok, vamos a la interpretación. Por obedecer al Señor y anunciar a Acab el castigo de Dios por medio de la sequía, Elías tenía que sufrir soledad, un tiempo de aislamiento, tal vez de aburrimiento, con una monotonía de dieta, tomando agua del arroyo y comiendo los pedacitos que le trajeron los aves. Era un milagro y Dios estaba obrando, pero la experiencia del milagro podría ser incómoda y un poco difícil, como Jonás en la barriga del gran pez. Elías tenía que esperar el tiempo del Señor. Elías tenía que confiar en la provisión del Señor, aun cuando no pudo ver cómo iba a proveer Dios. Igualmente,
cuando Dios le envió a Elías, a la mujer, en un país extranjero, ella tenía que tomar pasos de fe en contra de lo que parecía lógico desde la perspectiva humana. Pero su obediencia en fe a la palabra de Dios resultó no solamente en su salvación de la hambruna, sino también resultó en la salvación de su alma. Ok, vamos a las aplicaciones. Tal vez usted tiene un desafío ahora de creerle a Dios. Muchas veces, obedecerle a Dios no le trae prosperidad, sino que le trae unas experiencias difíciles que tendrá que soportar. Pero siempre vale la pena obedecer a Dios. Dios es fiel, justo, sabio, bueno. Al final, Dios nos recompensará en una manera mejor que cualquier prueba que tiene que sufrir ahora. Recuerde que dice 2 de Corintios 4, versículos 7 hasta 18. El apóstol Pablo, desde una experiencia de sufrimiento, escribe aquí: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y saltamos al versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La viuda de Sarepta tenía que tomar un salto de fe para creer la palabra de Dios, en este caso, dado por medio del profeta, pero en nuestro caso, dado por la inspirada palabra de Dios, la Biblia. Tenemos una responsabilidad delante de Dios, priorizar, leer, estudiar, entender, conocer la palabra de Dios, para que podamos obedecerla. ¿Cuál es su salto de fe que usted debe tomar para obedecer la palabra de Dios? La viuda actuó de acuerdo con la fe. También tenemos que tomar acción, lo que haríamos si creemos lo que dijo Dios. ¿Cuál acción debe tomar usted? Podría ser que usted está viviendo en pecado, en rebelión contra la palabra de Dios. Tiene que romper una relación
ilícita con una persona fuera de su matrimonio? ¿Tiene que dejar de tener sexo con alguien que no es su esposo o su esposa? ¿Tiene que pagar una deuda que usted ha descuidado? ¿Ha faltado usted a sus obligaciones? ¿Tiene una relación rota que debe intentar restaurar? ¿Se ha alejado de Dios y necesita acercarse de nuevo? ¿Cuál es su salto de fe que debería tomar si de verdad cree lo que le dijo Dios? Tome unos momentos ahora. ¿Qué quiere Dios de usted? ¿Cuál es su salto de fe que usted debe tomar para obedecer la palabra de Dios?